Hola, este es un comentario del cuarto capítulo de Alicia en el País de las Maravillas. Este capítulo se llama El conejo manda un pequeño billete. Literal, esta es la traducción genuina, fiel, del inglés al español, pero de nuevo hay una mala traducción, ya que billete o la palabra que se utiliza en inglés bill hace referencia a un nombre sustantivo y no al objeto billete. Entonces, esto es un error de traducción como tal. Entrando ya en el capítulo, recordemos que en el tercer capítulo habíamos dicho que Alicia tiene una discusión con el ratón y el ratón se va enfadado, después se escuchan como unos pequeños sonidos, entonces el ratón, Alicia piensa que el ratón está volviendo, pero en realidad quien vuelve es el conejo blanco. Y así entramos en este cuarto capítulo en donde el conejo está preocupado porque ha perdido su abanico y sus guantes. Siente que va a llegar tarde y por esto que la duquesa le va a degollar. Alicia siente que tiene que ayudarlo, entonces comienza a observar alrededor, pero las cosas no parecen, todo ha cambiado. Esto puede ser una alusión a que antes, cuando existían las cosas alrededor de Alicia, ella tenía un tamaño diferente del que ahora tiene. Ahora es mucho más pequeña, entonces este cambio de perspectiva siente que todo ha cambiado. Ya no existe el salón como tal, tampoco existe la mesa, ni tampoco encuentra la puerta. Todo esto ha desaparecido. Alicia se siente confundida, bueno, Alicia es confundida con Marianne, que es la sirvienta del conejo, y me pareció curioso de que Marianne, de hecho, es el nombre de un personaje de La insoportable levedad del ser, específicamente la hija de Franz. Pero bueno, el conejo le manda a Alicia a la casa pensando que es su sirviente a buscar el abanico y los guantes. Alicia está asustada y entonces no tiene tiempo de explicarle, pero siente que el conejo estaría avergonzado después de que se lo explique. Entra en la casa del conejo, sube a la habitación y en este momento comienza a reflexionar acerca de todas las cosas tan extrañas que le están ocurriendo, tanto es así que ahora hace recados para un conejo. Se pregunta si su gata Dina también podría dar órdenes y dice que los gatos no durarían tanto si comenzaran a dar este tipo de órdenes. Después de encontrar los guantes y el abanico, su vista tropieza con un frasco. Esta vez el frasco no dice bébeme, pero ella siempre lo bebe. Ella lo bebe porque piensa que algo va a pasar respecto a su proporción, ya sea que va a crecer o va a empequeñecerse. Esto, por ejemplo, es un tipo de lógica inductiva, ya que Alicia ha tenido unas pocas experiencias en este mundo y cada vez que come sucede un tipo de cambio de proporción en su cuerpo. De ahí ha sacado la idea de manera inductiva de que en estos casos particulares siempre conducen a una regla general que se dice que cada vez que se coma o beba algo en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, ella va a crecer o empequeñecerse. En este caso ella crece, ya no cabe en la habitación, choca con su cabeza con el techo, no puede salir por la puerta y aún así sigue creciendo. Tiene que acomodarse de tal forma que su brazo sale por una ventana y el pie sale por la chimenea. Ella se dice que estaría mejor en casa, hubiera preferido no meterse nunca por la madriguera del conejo. En este punto comienza a hacerse una reflexión a ella misma en donde si todo lo que está ocurriendo es muy típico del cuento de hadas. ¿Acaso esto no será un cuento de hadas? No será un cuento. Alguien debería escribirlo. Si esto es un cuento, alguien debería escribirlo. Y si alguien no lo va a escribir, ella lo va a escribir. Entonces hay un proceso de autorreflexión y de auto, auto, sí, autorreflexión en general, en donde la obra está, bueno, donde este cuento está contando lo que va a suceder si alguien escribe cosas de este cuento. Entonces, de esa manera es la autorreferencialidad. De nuevo existe un juego de palabras con la palabra crecer. Alicia dice que ya no puede ser mayor, ya que ella ya no puede crecer en esa habitación, pero también lo entiende en el sentido de que ya no puede madurar. Se dice que ella va a ser siempre niña y que nunca va a ser vieja. Por ese lado lo ve positivo. Pero dice que si siempre es niña, siempre va a tener que seguir aprendiendo o haciendo cosas, lecciones por aprender. Asocia la idea de la infancia con el aprendizaje de manera literal, cuando en realidad nosotros nunca dejamos aprender. El proceso de aprendizaje es algo continuo para toda la vida. Se dice que en la habitación no cabe ni un libro, entonces se dice que es imposible que siga aprendiendo, entonces se asocia a los libros con el aprendizaje también. Sigue debatiendo con ella misma, casi como si ella estuviera en una conversación con ella de manera muy tranquila. El conejo va a buscarla. Ahora Alicia es 1000 veces más grande que él, entonces ya no debería tener miedo, pero aún así Alicia tiene miedo. El conejo llama a una de las personas que está ahí, que se llama Pat, le pregunta qué es eso que está saliendo por la ventana, le dice que es un brazo, un brazo gigante que está saliendo por la ventana. El conejo no lo cree, pero Pat dice, eso es un brazo, aunque tú no quieras creerlo. El punto es que, ¿cómo van a sacar a Alicia de ahí?
Alicia dice que ojalá pueda sacarle por la ventana ya que está aburrida, pero en realidad traen unas escaleras. Se dice que con una es suficiente, pero aún así amarran dos escaleras. No sé por qué. O sea, creo que ese es el carácter sin sentido de la obra en general. Eh, en este momento, a quien envían por la chimenea es a Bill, y por eso es lo que estaba diciendo, de que el título de este capítulo, de que el conejo manda a un pequeño Bill. Literalmente se le manda a una pequeña lagartija que se llama Bill. Bill pasa por la chimenea, pero es pateada por Alicia, entonces se va. Eh, en realidad, Alicia dice que no le gustaría servir porque parece que a Bill siempre le están otorgando las tareas más difíciles. Después de que Alicia ve a Bill, le dice hola y después le patea, entonces también le dice adiós. Eh, el conejo ya no sabe qué hacer, entonces se dice que va a encender la casa en fuego, pero Alicia dice que es mejor, ella piensa que es mejor que fuera quitado el tejado para que ella pueda salir, pero estas personas no razonan. Eh, entonces traen una carreteada de piedras y se comienza a lanzar a Alicia. De pronto ve a Alicia que esas piedras se están convirtiendo en pasteles, entonces los come, ya que ella ha aprendido que cada vez que come o bebe algo, algo sucede en la proporción de su cuerpo. En este caso, ella se hace más pequeña. Sale corriendo, sale literalmente huyendo del lugar en donde estaban todos esos animales, que había unos conejillos de India, había Bill, había el conejo, y simplemente se va de ahí. Se escapa a un tupido bosque que era el camino que ella plantea o la ruta que ella plantea para volver hacia su mundo real es retornar a su tamaño verdadero, buscar el camino que le busque al jardín y en general ese ya es un plan, pero la pregunta es cómo. Siempre la pregunta es el qué hacer para llevar a cabo ese plan. Él de pronto encuentra un ladrido, es un perro, comienza a jugar con un perro, pero como Alicia es muy pequeña le da miedo que el perro le pueda ocasionar algo. Juega con el animal, pero con tal de distraerlo, y después cuando ya puede distraerlo sale corriendo de nuevo. En este momento, después de escapar con el del perro, ella se vuelve a cuestionar la idea de cómo va a crecer. La pregunta es comiendo qué o bebiendo, qué es aquello que comiendo o bebiendo le va a hacer más grande. Gira alrededor para echar una vista a su entorno y encuentro una seta. La seta en general no tiene ninguna característica de tanto en sus lados y luego Alicia, después de examinarlo, decide volver a ver a la seta. Seta en realidad es un hongo, por si acaso. Bueno, después de examinar la seta o el hongo, en la parte de arriba encuentra una oruga gigante que está fumando una pipa y que no le presta atención a nada de lo que está haciendo Alicia. Y en ese momento ya estamos hablando de que aparece la oruga gigante. Me imagino que en el siguiente capítulo, bueno, la oruga es gigante para Alicia, de nuevo. Recordemos que todos estos cambios de perspectivas, todas las cosas que se dicen grandes o pequeñas es respecto a algo. Entonces, no existe nada grande o pequeño en manera absoluta, sino que todo es grande o pequeño de manera relativa. Entonces, cuando se dice una oruga gigante, en realidad para nosotros podría ser pequeña, pero para Alicia podría ser grande. Aquí en este momento creo que ya comienza la parte de la oruga. Creo que es la parte que, por así decirlo, me importa más o me atrae más, porque aquí comienzan a tener un tipo de conversación, por así decirlo, media filosófica, según lo que tengo entendido, porque yo no he leído como tal la obra. Recuerdo algunas partes de la película, tanto de la animación como de live action, pero creo que esta es una parte interesante. Igual las interacciones con el sombrero loco me llaman la atención. Y una de las cosas que quería mencionar es que se sabe que Lewis Carroll sufrió de epilepsia en su vida real. Es decir, el autor de Alicia en el País de las Maravillas sufrió de epilepsia en la vida real. Y esto lo relaciona de alguna forma con Dostoyevsky, que es un autor ruso. Igual, solamente esto es para hacer un dato interesante. Lo curioso es que se sabe que tuvo dos o tres episodios de epilepsia, de convulsiones. Lewis Carroll en realidad vivió una vida bastante normal, pero aún así, como que la epilepsia siempre se ha considerado desde los antiguos grecios una enfermedad sagrada, o sea, como que una enfermedad enviada por los dioses, ya que no encontraban una causa física de por qué existiera la epilepsia. Después de los años de investigación del cerebro y todo ese tipo de cosas, se llegó a la conclusión de que literal es un fallo en nuestra configuración cerebral. Pero entonces aún se le tenía miedo y por así decirlo, aún se despreciaba a aquellas personas que tenían esta enfermedad de epilepsia. Aparte de esto, quería mencionar que eh,
por así decirlo, se piensa, algunos intérpretes han pensado que Lewis Carroll tiene, por así decirlo, una condición que se llama macropsia y micropsia, que se basa en tener una percepción de las cosas que cambia su tamaño original, ya sea que lo ve demasiado grande o que lo ve demasiado pequeño, y no solamente con objetos, sino la propia percepción corporal de uno mismo se ve afectada por esta condición. Tanto es así que se ha dicho que, bueno, se ha dado nombre a un cierto tipo de características de enfermedades como el síndrome de Alicia, que justamente se trata de esto, de que una persona tiene epilepsia, de que una persona está teniendo una percepción alterada de las cosas y tanto de su propio cuerpo, ya sea grande o pequeño. Ya, bueno, esto es interesante porque algunos intérpretes creo que quieren analizar esto como que diciendo, de aquí sale todo este tipo de cosas de que Alicia siempre está creciendo y empequeñeciéndose, ya que Lewis Carroll ha tenido esta condición. Pero eso es una forma de interpretar la obra, en donde quieren ver demasiado del autor en la obra, cuando en realidad posiblemente sí haya sido algo que influenciara, pero no lo hizo con la intención. Entonces es un tipo de interpretación en donde pone bastante peso en el autor y no tanto en lo que se dice en la obra.